¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Espero que esté muy bien. Creo que nomás usted llegó. Se atoraría en el tráfico, no sé qué pasaría. Yo puse mi alarma. Qué bueno. Esa es la idea. Ay, maestro, es que la verdad sí, porque a esta hora vengo llegando del trabajo, corre y corre, la cena y todo, y se me... Ajá, claro. No, pero se le agradece mucho. No, hombre, al contrario, maestro. Sí. Voy a compartir la presentación y la vamos a ir leyendo poco a poco para irnos rapidito. Mire, tú que nomás está usted, para no quitarle mucho tiempo, pero es un tema muy importante, es parte del proceso del arbitraje. Y ya si hay alguna duda, lo comentamos sin ningún problema. Y a ver si se integra alguien más. Sí, claro, maestro. Muy bien. Arbitraje nacional e internacional. Seguimos hablando de los procedimientos, un procedimiento que se llama exequatur y de ejecución. ¿Sí? Recordemos siempre que este proceso de arbitraje tiene mucho que ver con el tema internacional eh, y de manera privada, entre privados, ¿sí? Entre empresas privadas, empresas de comercio privado, etcétera. Entonces vamos a ver qué es lo que significa esta frase de exequatur, que es un procedimiento judicial de derecho privado, de derecho internacional privado, o sea, entre particulares, mediante el cual los tribunales de un país verifican y reconocen la validez de una sentencia dictada en el extranjero, permitiendo su ejecución y cumplimiento dentro del territorio nacional. Asegura que la sentencia extranjera respete el orden público local. ¿Qué significa esta parte? Que cuando una sentencia o un proceso de arbitraje se llevó, por ejemplo, en la ciudad de Chicago, ¿sí? Pero las empresas que están involucradas en ese arbitraje es una empresa de Chicago y una empresa mexicana, ¿sí? Entonces, ahí lo que se va a ver es que lo que se haya acordado ahí se va a respetar tanto en Chicago o Estados Unidos y en México, ¿sí? Eso es lo que significa el exequatur, que es un tema de reconocimiento internacional de todo lo que se haya acordado derivado de un proceso arbitral, ¿sí? Para el caso de un laudo dictado con ordenamiento a cumplir lo dirimido en juicio arbitral, y si no se cumple, se tendrá que proceder a la ejecución de este, incluso con la ayuda de la fuerza pública. ¿Qué significa eso? Si una vez acordado, reconocido el laudo o la sentencia o el acuerdo al que se llegó derivado del juicio arbitral, y si ese acuerdo, generalmente los acuerdos llevan tiempos para cumplirse, ¿sí? O sea, el laudo o la sentencia marca tiempos para cumplir lo que se acordó en ese laudo, ¿no? En ese proceso arbitral. Pero si no se cumple, se llegan los tiempos y no se cumple, aquí en México y en América Latina, lo que se puede hacer y se le puede pedir apoyo a los tribunales judiciales para que ayuden a que esos acuerdos arbitrales se cumplan. Entonces, la autoridad judicial mexicana reconoce esos acuerdos, los da por válidos, ¿sí? Los da por válidos y va a coadyuvar a los organismos de arbitraje para que esos acuerdos se cumplan, ¿sí? Y como dice aquí, pueden utilizar inclusive esta fuerza pública, ¿sí? Para que esos acuerdos se cumplan. Por ejemplo, si se tratara de una inejecución de lo ordenado en una sentencia judicial nacional, seguramente no habría problema en que de inmediato se pase de la sentencia a los procedimientos encaminados a hacer cumplir lo resuelto. Es decir, en el proceso tradicional normal, ¿sí? En un proceso judicial normal donde interviene parte actora, parte demandada,
pruebas, alegatos, sentencias con el juez, etcétera, pues para cumplir lo acordado, pues ahí no habría ningún problema porque entra en automático en la fuerza pública para hacer cumplir lo que se acordó en la sentencia. En el arbitraje no, el arbitraje tiene que pedir ayuda al aparato judicial para que ahora sí que los apoye a cumplir lo acordado en virtud de que no se cumplieron los tiempos. Correcto. ¿Ok? En el caso particular de un laudo privado, o sea, entre particulares, ¿sí? Ya sabemos que el laudo es la sentencia, ¿verdad? El laudo es sentencia y el laudo es derivado de un proceso arbitral. Entonces, en el caso particular del laudo privado, al igual que en el caso, déjenme lo muevo aquí, al igual que en el caso de una sentencia judicial pronunciado en un foro diverso, el procedimiento de ejecución normalmente no se produce de inmediato, sino que es necesario realizar algunos trámites que permitan que esa sentencia judicial o ese laudo extraño, por decir así, o extranjero, sean reconocidos por la autoridad judicial que procederá a su ejecución. O sea, no es como de oficio, la autoridad judicial no actúa de oficio para ayudar a que se ejecute un laudo arbitral. Hay que hacerlo valer y hay que decirle a la autoridad, tengo este laudo arbitral donde se acordó esto en esta fecha, esto en esta fecha y en esto en esta fecha, y no se ha cumplido ninguna de las fechas. Te solicito por escrito y de acuerdo a la ley del Código de Comercio que me ayudes a que se cumplan estos acuerdos. Existen dos tipos de procedimiento para obligar a que se cumpla un laudo. Inciso A dice el procedimiento tendiente a que se reconozca el laudo extraño o extranjero. Déjale muevo aquí. Para que una vez reconocido se ordene la ejecución de lo ahí mandado. ¿Sí? Y el otro es el o los procedimientos necesarios para lograr hacer cumplir y ejecutar lo ordenado en el laudo. Porque hay un procedimiento que reconoce el laudo, ¿sí? O sea, yo, Juan Carlos Ramírez, y con otro particular, tuvimos un pleito y lo resolvimos a través de un arbitraje. Ese arbitraje tuvo como consecuencia un laudo, una sentencia, ¿sí? Entonces, le pido al juez ordinario decirle, juez, necesito que me ayudes a cumplir esto. Y el juez tendrá sus procedimientos para reconocer el laudo. ¿Sí? Reconocerlo y decir, este laudo es válido. Sí, pues no se va a dar un papel cualquiera y ya, ¿verdad? Ya nomás porque tú dices, ya es válido. El juez tiene un procedimiento especial para verificar que ese laudo es real. ¿Sí? Y luego sigue el otro procedimiento, el del inciso B, los procedimientos necesarios para lograr hacer cumplir y ejecutar lo ordenado en el laudo. O sea, uno es reconocer el laudo y el otro es el procedimiento para hacerlo valer ese laudo. Ajá. El primer procedimiento es el quien se le conoce como el exequatur. Ya vimos lo que significa. El exequatur es un procedimiento judicial de derecho internacional privado mediante el cual los tribunales de un país verifican y reconocen la validez de una sentencia dictada en el extranjero, permitiendo su ejecución y cumplimiento dentro del territorio nacional. Asegura que la sentencia extranjera respete el orden público local. Porque un laudo arbitral tampoco puede estar por fuera de de la ley ya establecida. Y aunque son acuerdos como quien dice en privado, tampoco puede estar por fuera, porque si está por fuera de la ley, si está algo exagerado, si por ejemplo el Código de Procedimientos Civiles marca, por ejemplo, un porcentaje
gastos y costas que hay que cobrarle a la persona que dejó de pagar o dejó de cumplir, marca un porcentaje específico. Tú no puedes decir en un laudo cobrar gastos y costas. Por ejemplo, cuando nosotros utilizábamos ese punto de gastos y costas, marcábamos el 20% de la suerte principal y el 20% de gastos y costas y de honorarios. 20 y 20. Eso es lo que se utilizaba antes de la suerte principal. ¿Cuál es la suerte principal? Si me están demandando por 100,000 pesos, bueno, esa es la suerte principal. Yo voy a ganar el 20 y otro 20 por honorarios. Pero si yo le pongo que yo voy a ganar o yo voy a cobrar de gastos y costas, voy a cobrar el 40%, al momento que yo le pida a la ley que yo me vaya de lo privado que se maneja el proceso arbitral y le pida a la ley, oye, compadre, ¿sabes qué? Acordamos esto, señor juez, pero no cumple, no cumple. Entonces, por eso dice el juez, tengo que reconocer ese laudo y le voy a decir, ¿sabes qué? Es que yo no te puedo ayudar, porque a mí la ley solo me permite el 20%, porque eso está en la ley y tú le pusiste aquí el 40%. Te ayudo con el 20 que marca la ley, pero no con el 40. Entonces ahí se convierte en un problema, ¿no? Yo te ayudo siempre y cuando esté, lo que hayan acordado esté dentro de la ley y dentro de los parámetros y marcos legales que establece la ley. Si te andas muy por fuera, pues no, no te puedo. El segundo, como ejecución forzosa o vía de apremio. ¿Qué significa vía de apremio o ejecución forzosa o vía de apremio? ¿Alguien de los tres que vinieron el día de hoy sabe qué es apremio? ¿Vía de apremio? Bueno, no se preocupe. De hecho, aquí está el significado. Ejecución forzosa o vía de apremio consiste en la fase final donde mediante el embargo y remate de bienes se obtiene el dinero necesario para satisfacer al acreedor. Yo demando a alguien porque no me pagó, porque no me cumplió, etcétera. Entonces, yo como parte actora me veo afectado en mis intereses, en mi patrimonio, en mi negocio, en mi vida, me veo afectado. Entonces, para reparar el daño, yo pido una cantidad determinada de dinero. Pero si la persona demandada no tiene el dinero, no tiene ese recurso, pues entonces que yo me voy por las vías de apremio, ¿sí? Que son embargo y o remate de bienes. O embargo y posteriormente el remate de los bienes para yo obtener un recurso, ¿no? Se obtiene para obtener el dinero necesario para satisfacer al acreedor. A ver, Luz Miriam, ¿quiere decir algo? Maestro, y en el caso, por ejemplo, ya en la etapa del remate de bien, o en el embargo, perdón, en el embargo, si la persona que me debe y que estoy demandando no tiene bienes a su nombre. Pues estaremos en problemas. Por eso, es muy buena tu pregunta. Por eso, cuando yo voy a demandar a alguien porque no me cumplió, porque no me pagó, por lo que sea, tengo que hacer una investigación previa, ¿sí? Conviene hacerla, porque si yo de antemano sé que no tiene bienes, puedo demandarlo porque, por ejemplo, si yo tengo una empresa, yo tengo que demandarlo forzosamente, aunque ya sé que no le voy a poder quitar nada. A mí me ayuda fiscalmente eso, que yo lo demandé, ¿sí? Ok. De alguna manera, el recurso que iba a obtener de esa demanda y no lo obtuve, le doy un tratamiento fiscal y yo justifico ese faltante fiscalmente a través de una demanda, por ejemplo, ¿sí? Ok. Pero si son personas físicas, pues Ajá. pudieras decir, lo demando por si algún momento tiene dinero, tiene algo, yo puedo hacerle algo.
pero si yo sé que no tiene nada a su nombre, porque pues, muchos hacen eso o hacemos eso para protegernos de alguna manera, pues no hay manera, ¿va? No hay manera. Aunque ahorita hay maneras más eficientes, como inclusive embargarle cuentas. Se pueden Ajá, embargar cuentas. esa sería la otra opción que pudiera hacer, que es, bueno, eso es lo que hacen en donde trabajo yo, cuando Ajá, no tiene, y ahí sí como que sí me pierdo un poquillo a veces, digo, yo trabajo en cobranza, pero a veces le ayudo al encargado del área legal, que él es el que los demanda y lo acompañó cuando va y les notifica cuando ha demandado a los clientes, pues que pues ya pasaron, no sé, 6 meses y no pagaron. Y en eso, entonces yo a veces yo le pregunto al abogado, ¿no? Dije, ujú, oye, y a veces pues por lo mismo que estamos ahí, pues me quedo así a veces con dudas. sí, Pero claro. esa era mi duda porque en un momento sí escuché eso. No, pues le vamos a embargar su nómina. Sí, exacto, exacto. Ah, Le no. embargan la nómina o le embargan su cuenta bancaria y es un problemón eso, ¿eh? Es un problemón que te embargue una cuenta bancaria como si eres empresa porque no puedes sacar dinero y no puede entrar dinero tampoco. Ujú. Entonces, imagínate, para poder seguir, eh, ¿cómo se puede Esperando. decir? Funcionando como empresa, pues ocupa recursos. Ocupa recursos y si tu cuenta está bloqueada y no puedes sacar dinero, pues eso se te hace un nudo muy grande, ¿no? Entonces, pero bueno, son las medidas de apremio. Hay que pensar en la parte en la que se le debe, ¿verdad? También está Ujú. batallando y ocupa su dinero, Ok, pero así gracias. es, de nada. Es importante diferenciar el exequatur de la homologación del laudo. El sequatur es el procedimiento, ¿sí? Es el procedimiento a seguir para eh, validar un laudo que se dictó en una parte que es fuera de México, por ejemplo, ¿sí? Y la homologación es el resultado que generó ese laudo, ¿sí? Ese resultado que generó ese laudo, los acuerdos que se plasmaron ahí, eso es la homologación. Esto lo saqué del libro. Hasta el siglo XVIII, apunta Patrick Stenlens, se utilizaba la palabra latina exequatur para designar la fórmula que ordenaba la ejecución de una sentencia extranjera o foránea. En la actualidad, el exequatur es el procedimiento judicial por medio del cual el tribunal competente de un determinado estado ordena la ejecución sobre su territorio nacional de una sentencia o laudo arbitral emitido en el extranjero. Llega la sentencia, gana la empresa estadounidense, le gana la empresa mexicana, llega la sentencia, me llega a mí, juez, o la empresa estadounidense a través de edictos o a través de eh, estrado o de, se me olvidó el nombre, se me pasó el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo. Le manda un comunicado a la autoridad mexicana diciendo, aquí tengo esta sentencia derivado de un laudo arbitral que se hizo en Chicago, estamos hablando de Chicago, contra la empresa mexicana de no sé qué, de no sé qué. Ah, ok, no, pues esto es válido, ¿sí? Es válido, yo te ayudo a ejecutar esa sentencia, tanto de allá para acá como de aquí para allá. Del texto del artículo 3 de la Convención de Nueva York, ¿se acuerdan que lo vimos hace un momento? Ahorita lo vamos a- a consultar. Se desprende la existencia de dos leyes que han de regular el exequatur. Artículo 3 de la Convención de Nueva York. Dice, inciso A, las normas de procedimiento en el estado donde el laudo se ha invocado, es decir, donde se presenta para que sea ejecutado, y la ley material o uniforme consignada en el propio artículo 3
de la convención que establece que todos los estados signantes, o sea, los que firmaron ese convenio o esa convención, deban ajustarse a las condiciones señaladas en la propia convención y con la prohibición de imponer en su sistema interno condiciones apreciablemente más rigurosas y honorarios o costas más elevados que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales. Es lo que les decía hace un momento. Si yo veo el acuerdo arbitral con gastos y costas muy elevados, más elevados de lo que mi ley marca, entonces ahí ya estamos en un problema, ¿sí? Porque yo no puedo solapar con mi ley gastos y costas que están por arriba de la ley que yo pongo, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ver un poquito el convenio de Nueva York, artículo 3 de la Convención de Nueva York. ¿Sí lo están viendo? ¿Me confirman? Sí, maestro. Ok. Muy bien, artículo 3, aquí está. Cada uno de los estados contratantes reconocerá, o sea, los contratantes, los que firmaron en la Convención de Nueva York, reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio, las normas vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada. O sea, no puede estar por afuera, tiene que estar conforme a las normas de procedimiento vigentes en el territorio, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales o nacionales. Aquí es al revés. Si en los sentencias arbitrales o en los laudos viene un gastos y costas con un porcentaje menor a lo que aplica en ese país, no va a decir el país, déjale aplico lo máximo que yo pongo. No, no, se acordó del 10%, yo tengo el 20%, bueno, se queda en 20, se queda en 10, perdón, se queda en 10%. Si es el 30, pues no te puedo ayudar, solamente con el 20, porque es lo que marca la ley. Se marcó el 10, está bien, lo dejamos en 10, ¿ok? ¿Voy bien o me regreso? ¿Voy muy rápido o vamos entendiendo? Sé que está un poquito ahí medio rebuscado, pero pues así es esto. Sí, vamos bien, maestro. Ok. Ya vamos a acabar. Ah, bueno, pues ya nomás me queda por último, voy a ponerle un video, pequeño video de una ejecución de laudo extranjero, para que se ve todo el procedimiento. Creo que son argentinos y van a ejecutar un laudo extranjero que se dictó en alguna parte de Estados Unidos. Vamos a ver. Déjenme ver cómo le hago. Aquí está. Bueno, yo voy a salir de aquí. En nuestro encuentro anterior hablamos del reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras. Y hoy vamos a hablar del reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros. La pregunta que nos podemos hacer es si es más fácil el reconocimiento de una sentencia o de un laudo arbitral. Para pensarlo vamos a analizar un caso. El caso Reef Exploration lo tienen disponible en la página 64 del documento Casos. Los hechos relevantes del caso tenemos que
el tribunal arbitral tenía su sede en Texas, Estados Unidos, y se pretende su reconocimiento en la Argentina. Es un laudo del año 2000 y tenemos que los condenados tienen domicilios en Argentina y en Panamá. La actora, quien pretende la ejecución del laudo en la Argentina, invoca como aplicable la Convención de Nueva York de 1958, en tanto que la parte demandada, contra quien se pretende la ejecución del laudo, invoca la aplicación de la Convención Interamericana de Arbitraje, la CIDIP 1 de arbitraje. La demandada afirma que aplicando la CIDIP debieran aplicarse las normas procesales argentinas, en tanto que la demandada había iniciado una acción de amparo en la Argentina y obteniendo un pronunciamiento del tribunal argentino que se declaró competente y exhortó al tribunal arbitral a inhibirse. Vamos a analizar las fuentes normativas que podrían aplicarse a este caso de un reconocimiento de un laudo arbitral extranjero. En primer lugar, vemos como posiblemente aplicables la Convención de Nueva York, la Convención Interamericana, y vemos que hay varios tratados. Acá aparecen los tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889 y 1940, que además del reconocimiento de sentencias también contemplan el reconocimiento de laudos arbitrales. También vemos la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias, que analizamos el otro día para el reconocimiento de una sentencia, que también en su ámbito de aplicación material contempla el reconocimiento de laudos arbitrales. Luego vemos una serie de reglamentos de instituciones administradoras de arbitrajes. Vemos un reglamento de un CITRAL, por un lado, vemos el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, el reglamento de la CIAC, de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, en fin, varios reglamentos de arbitrajes. Y vemos también otras fuentes normativas en el ámbito del Mercosur, el protocolo de las leñas, que además del reconocimiento de sentencias también contempla el reconocimiento de laudos arbitrales. Aparece el protocolo de Buenos Aires, recordemos que habilitaba la posibilidad de pactar jurisdicción y también de la jurisdicción arbitral. Y luego algunos convenios bilaterales con Brasil, con Francia, con la Federación Rusa. En caso que ninguna de estas fuentes normativas resultara aplicable, también aparece como posiblemente aplicable la flamante Ley de Arbitraje Comercial Internacional en la fuente interna. En este caso que estamos analizando, se invocaban la aplicación de la Convención de Nueva York y de la CIDIP 1 de arbitraje. Vamos a analizar la primera. Vemos que es una convención nacida en las Naciones Unidas, en un CITRAL, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de la cual Argentina es parte, y los Estados Unidos también, junto con otros 160 países. Ven que es una convención prácticamente universal. Por otro lado, la Convención Interamericana, vemos que ha sido ratificada por 19 países, entre ellos Argentina y los Estados Unidos de América, de manera que por sus ámbitos de aplicación material y espacial, esta convención es aplicable de la misma manera que la Convención de Nueva York al caso que analizamos. Vamos a ver las disposiciones de la Convención de Nueva York y vemos que ante todo Argentina realizó dos reservas. Por un lado, la reserva de reciprocidad, es decir, que se va a aplicar solamente cuando el laudo arbitral provenga de un Estado
ratificante de esta convención, y también la reserva de comercialidad. Solamente se va a aplicar a un laudo arbitral sobre una materia comercial. Pero lo que reviste interés en este caso es el artículo 7º, que si ustedes lo leen con atención, van a poder ver de qué tipo de norma se trata, qué finalidad tiene esta norma que estamos analizando. Las disposiciones de la presente convención no afectarán la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales concertados por los estados contratantes. Fíjense que es una cláusula de compatibilidad. Para el caso que además de la Convención de Nueva York resulte aplicable algún otro tratado multilateral o bilateral, como la Convención Interamericana que estamos analizando, habilita a las partes a acogerse a una u otra convención. No afectará la validez de los acuerdos multilaterales. Quiere decir que no desplaza a otros tratados, sino que admite la posibilidad de que el otro tratado también sea aplicable. Pero fíjense que no solamente habla de acuerdos multilaterales o bilaterales, sino también de la fuente interna. Ni privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener o hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invoque. Vemos entonces cómo esta convención prevé la aplicación de la norma convencional o interna más favorable al reconocimiento del laudo arbitral. Es lo que se ha dado en llamar como el principio de la máxima eficacia del laudo arbitral. La convención que resulte más favorable para el reconocimiento del laudo o aún la fuente interna más favorable. Bueno, pasando a analizar los argumentos de las partes, vemos que la parte demandada pretendía que por la aplicación de la CIDIP de arbitraje, artículo 4, debían no aplicarse las normas de la Convención de Nueva York, sino las normas procesales de fuente interna del Código Procesal Civil y Comercial. Pero fíjense que el artículo 4 se refiere a las normas procesales, al procedimiento que debe seguirse para la ejecución del laudo, en la misma forma que las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales. Entonces, que un laudo arbitral va a poder procurarse su reconocimiento o ejecución en la misma forma que una sentencia dictada por un tribunal ordinario nacional. Se refiere a las normas procesales del país donde se ejecutan. El procedimiento de la ejecución, su trámite, está arreglado efectivamente por el artículo 518 del Código Procesal Civil y Comercial, que establece cuál es el mecanismo por el cual se va a pretender a su reconocimiento. Vemos que se pide ante el juez de primera instancia, se sortea ante la Cámara que corresponda, se asigna un juez de primera instancia y dice que deberá acompañarse el testimonio legalizado y traducido, el testimonio de la sentencia, en este caso el laudo arbitral. Y otros requisitos, bueno, la cosa juzgada, que se haya cumplido con la notificación y se haya garantizado el derecho de defensa. Para el del executor, que es el procedimiento que se sigue para el reconocimiento de una sentencia, también de un laudo arbitral, se aplicarán las normas de los incidentes, dice el artículo 518. ¿Cuáles son las normas de los incidentes? Bueno, las encontramos a partir del artículo 180 del mismo Código Procesal. Establece que se da traslado por 5 días a la otra parte
y que tiene ese plazo para contestar y ofrecer la prueba. Es decir, es un proceso de conocimiento abreviado. Bueno, ¿para qué? ¿Qué es lo que deberá probar la parte contra la que se intenta el reconocimiento del laudo? Que no se ha cumplido con los requisitos para la admisibilidad, para la procedencia del reconocimiento del laudo. Vamos a ver cuáles son esos requisitos. Bueno, los establecidos precisamente por alguna de las fuentes convencionales que estuvimos analizando. Vemos en la Convención de Nueva York que como presupuesto para el reconocimiento, para un laudo que pueda ser ejecutable en otro país, es que debe tener como antecedente, como presupuesto, un acuerdo escrito, el acuerdo arbitral. Debe presentarse el laudo arbitral para el reconocimiento, junto con el acuerdo arbitral, y los requisitos para que pueda procederse al reconocimiento o ejecución del laudo, fíjese que están en el artículo 5, que empieza diciendo, solo se podrá denegar, quiere decir que no hay otra causal para la denegación del laudo que estos que están mencionados en el artículo 5. Solo se podrá denegar a instancia de parte, quiere decir que la parte contra la cual se invoca el laudo debe probar que no se cumplió con alguno de estos requisitos. Son a su cargo, es a su cargo la prueba de que no se ha cumplido con alguno de estos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, la invalidez del acuerdo arbitral, que el acuerdo arbitral no resulte válido. Y esto es conforme a la ley que las partes hayan establecido como aplicable a su arbitraje, o en defecto de tal acuerdo, del Estado donde tiene su sede el tribunal arbitral. Que se haya cumplido con la notificación y se haya garantizado el derecho de defensa, que el laudo no aborde cuestiones que no hayan sido sometidas por las partes en el acuerdo arbitral, que se haya respetado el procedimiento arbitral, en principio el pactado por las partes o el del Estado donde tiene su sede el tribunal arbitral, que ese laudo esté firme, es decir, que no sea objeto de recurso, es decir, que ya caiga sobre él la autoridad de cosa juzgada. Y las únicas cuestiones de oficio, es decir, que no es necesario que las invoque y la pruebe la parte contra la cual se invoca el fallo, es que el laudo haya recaído sobre materia arbitrable, que la cuestión, el objeto, sea materia arbitrable, y que no se haya afectado el orden público internacional. En ambos casos estamos hablando del derecho del juez al que se pide el reconocimiento, la ejecución del laudo. Comparamos, a ver si tenía asidero, que la parte contra la cual se invocó el laudo solicitara la aplicación de la CIDIP de arbitraje. Vemos que también el artículo primero es un presupuesto del acuerdo arbitral escrito y que los requisitos son también a solicitud y prueba por la parte contra la cual se invoca el laudo, la demandada, los mismos requisitos que veíamos antes en el artículo 5 de la Convención de Nueva York, los vemos ahora en el artículo 5 de la CIDIP. Invalidez de acuerdo arbitral, notificación y derecho de defensa, cuestiones no sometidas por el acuerdo arbitral, el cumplimiento del procedimiento arbitral, que tenga autoridad de cosa juzgada y de oficio, que se trate de materia arbitrable y el orden público internacional, los mismos que vimos antes en la Convención de Nueva York. Decíamos que puede ser aplicable la ley de arbitraje comercial internacional. Vimos que la ley de arbitraje comercial internacional también, entre otros aspectos, regula el reconocimiento de un laudo extranjero.
También vemos como presupuesto que el acuerdo sea escrito, pero ya vimos, cuando abordamos el arbitraje en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, que esto de la forma escrita es bastante flexible, mucho más flexible en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional que en las fuentes convencionales que antes mencionamos. ¿Qué documentación debe presentarse? También el laudo arbitral, y en este caso da como una facultad que esté traducido. Puede estar traducido. Y los requisitos, así como los veíamos en el artículo 5 de la Convención de Nueva York y en la CIDIP de arbitraje, están en el artículo 104. También son a instancia de la parte contra la cual es invocada y Bueno, perdón. Yo lo veo esto muy interesante, pero esto pasa solamente cuando son acuerdos emitidos en otros países, ¿sí? O sea que hay dos países dirimiendo un acuerdo, México, Estados Unidos, México, Francia, México, etcétera. Entonces, ahí es lo que tienes que ver si lo que se acordó concuerda con lo que tenemos acá en México, que no sobrepase las leyes de México, ¿sí? Pero si la sobrepasa, entonces yo no te puedo ayudar mucho como autoridad, como tribunal judicial, pero también tengo que cuidar que el que no yo no ayude no afecte relaciones internacionales entre países, temas de comercio, porque entonces siento un precedente que no va a ser bueno. Entonces, por eso, cuando eso pasa, tienes que buscar otros convenios internacionales de arbitraje, tal vez entre países latinoamericanos que son más parecidos, entonces de tal forma de que eso se lleve a cabo, ¿no? Y no contravenga contra otras regulaciones internacionales. Cuando son temas de arbitraje nacionales, pues no tenemos que tener que comparar nada, ¿no? Solamente el tema legislativo, marco legal mexicano, y ahí no tenemos mucho problema. Pero el tema es cuando es internacional. Y el arbitraje, pues nace de eso, ¿no? Porque es para ver principalmente temas internacionales. Entonces, aquí estaban viendo un laudo de Texas contra un procedimiento que se hizo entre alguien de Texas y alguien de Argentina. Entonces están enseñándonos cómo cuadrarlo, ¿no? Cómo cuadrarlo sin afectar relaciones internacionales de comercio, etcétera, etcétera. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Qué tan diferente es, maestro, entre un arbitraje a lo que yo conozco más, por ejemplo, de la mediación? Que va, o sea, Ok. se sube, La, y me- la, sí, la mediación es yo te hablo y yo te hablo. Yo ujú, junto a las partes y ustedes ujú, sí, pónganse de acuerdo, ¿sí? ujú, El arbitraje es propiamente un tribunal, donde yo, ujú, tribunal, voy a decidir qué es lo mejor, qué es lo que se ujú. debe hacer. Y la mediación no, júntense, es como cuando una amiga, están enojadas dos amigas, júntense, arréglense, no frieguen, no sé, eso es la mediación. Ah, Desde el ok, punto, sí, desde el punto de vista jurídico, sí es mucha la diferencia, ok, ujú, ¿sí? gracias. De nada. Yo hago mucho ese tema de mediación, digo, en el buen sentido, porque, por ejemplo, yo he hecho negocios así. Por ejemplo, alguien me dice, oye, necesito comprar diésel, por ejemplo, que fue un tiempo que estuvo muy fuerte ese tema. Necesito comprar mucho diésel, por ejemplo. Entonces yo conozco a alguien o busco quién puede vender diésel. En ese momento yo conocí a alguien que vende diésel, que está en Estados Unidos. No tiene nada que ver con el huachicol fiscal ni nada de eso. Este, lo busco a un amigo, Raúl. ¿Qué pasó, Raúl? Entonces nos dice, sí, tú no estás en Houston, ¿no? Y tengo una persona que anda queriendo comprar. Dice, ¿cuál es tu precio? ¿Cuál es el precio que anda buscando? Ah, más o menos, los junto. Yo estoy mediando, los junto, pónganse de acuerdo
y después hablamos, ¿sí? Entonces, como yo no conozco el tema, pues no voy a estar yo metiéndome ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes júntense, nomás que a rato platicamos, ¿verdad? A rato me meten al cuadro. Entonces, de esa manera, yo he mediado muchas cosas. Y lo hacemos nosotros, no es que no nos damos cuenta. Muchas veces lo estamos haciendo. Si, por ejemplo, no sé, alguien, una hija de nosotros anda buscando un carro, lo busca de otra vecina que sabe que lo está vendiendo y los junto porque ahí está viendo el carro de la amiga de mi vecina, la hija, etcétera, y nomás los juntamos y estamos mediando. Pero sí, es una práctica, de hecho está establecida en la ley, la mediación. Sí. Muy bien, pues si no hay otro tema, con esto concluimos. Tengo otra clase ahorita. Nos vemos el próximo martes, igual a las 7:30 de la noche, con mucho gusto. Bueno, ¿Sí? mucho gusto, maestra. Hasta luego. Bye. Bye, les agradezco, gracias, que pasen buenas noches. Igualmente, Buenas noches. hasta luego. Gracias.